Hola amigos, ¿qué tal? Hoy os quiero hablar de una película que fue de las que más me impactaron, más me gustaron cuando era prácticamente un niño. La vi cuando tenía aproximadamente unos 10 años. Es Orgullo y Pasión, de la cual veis la cartelera cinematográfica a mis espaldas, interpretada por Cary Grant, Sofía Loren y Frank Sinatra. Y la vi en blanco y negro en una de las primeras televisiones que tuvieron en mi familia, que era en blanco y negro. Y las películas que más me impresionaron en aquella época, cuando todavía era un niño, era esta, Orgullo y Pasión. Y la otra que también me gustó de manera especial fue 55 días en Pekín. Y otra que era de comedia, que era El terrible burrón, interpretada por Burt Lancaster. Bueno, quiero hablaros de esta película porque me impresionó de una manera especial, me gustó mucho, me cautivó, porque representaba la lucha del pueblo español contra el invasor francés, contra las tropas napoleónicas que invadieron España. Esta etapa de la historia de España me ha llamado especialmente la atención porque he sabido, por ejemplo, sobre el sitio de Gerona, de la cual he escrito algunos artículos en algunos de mis blogs hablando del sitio de Gerona y de la figura del general Álvarez de Castro. Bueno, ¿de qué va esta película? Esta película está basada en una novela que escribió Cecil Scott Forester. Este personaje era un escritor norteamericano que escribió una novela de Gam, El Cañón, y en su época había tenido mucho éxito. Y Hollywood quisieron llevar esta novela al cine. Se trataba de un enorme cañón que atraviesa muy buena parte de España, en especial lo que es la meseta, hasta llegar a Ávila, porque la función de este cañón era la conquista de Ávila, porque Ávila estaba rodeada de unas murallas medievales. Ávila es conocida por sus murallas, igual que muchas ciudades españolas, porque casi todas las ciudades españolas, aunque muchas las tienen destruidas, tienen murallas que son herencia de la Edad Media. Hablaré de las murallas más adelante, pero ahora me quiero concentrar en la película. Esta película eligieron como director a Stanley Kramer en los años 50, que se había rodado, creo que fue más concretamente en el año 1956, que se empezó a rodar la película aquí en España. Tuvo un presupuesto millonario, muchísimo dinero para aquella época. Y en aquella época, que tampoco había los efectos especiales, habían participado miles de extras. Creo que en concreto participaron unos 14.600 extras, otras docenas de miles de extras en otros lugares, y de extras especializados, unos 150 que son los actores que actuarían en el primer plano. Aparte de un elenco de actores de la más alta categoría de aquel tiempo, de los que eran los mejores pagados. El director Stanley Kramer habló con Franco de que quería rodar esta película y le explicó el argumento de la película. Se basaba en la novela de Cecil Scott Forester, titulada The Gam, que significa el cañón, y que trataba pues de que había un cañón muy grande del ejército español, esto ya es ficción, y que tenía que atravesar, con la ayuda de los guerrilleros españoles, pues buena parte de España, sobre todo de la meseta, para llegar a Ávila, donde se supone que en Ávila estaba el cuartel general francés, el ejército de ocupación de Napoleón, el cuartel general del emperador Napoleón Bonaparte. Y que la película se iba a titular Orgullo y Pasión, que representa el tópico este del carácter de los españoles, que es pues que somos un pueblo muy orgulloso y al mismo tiempo somos un pueblo muy lleno de pasión, que formamos una piña cuando nos invaden los extranjeros. Así ha sido históricamente.
Y a esto a Franco pues le gustó mucho la idea, sobre todo porque algunas escenas, aparte de mostrar la riqueza geográfica de España, también mostraría la tradición religiosa de España. En esta película sale, por ejemplo, la Catedral de Santiago de Compostela, salen las afueras de Toledo, sale el acueducto de Segovia, salen las murallas de Ávila, sale el río Tajo, que también se está filmando una secuencia de la película en donde hay un puente, y tener en cuenta que el río Tajo hay algunos lugares de esta parte donde rodaron la película, que era en la provincia de Toledo, que puede llegar a tener una profundidad de 30 metros. Y también mostraba, por ejemplo, pues el típico folclore español. Sale una pequeña corrida de toros, sale, por ejemplo, un baile de flamenco o de fandango, que sería la envidia de la propia Lola Flores o de Isabel Pantoja, las últimas tonadilleras, que este baile, aunque de una forma más suave, lo hace Sofía Loren. Y esto también representa la esencia de España. Entonces, a Franco, el mensaje de la película, muy patriota, del pueblo español, mostrando mucho valor, mucho esfuerzo para vencer al enemigo, a los franceses. A esto a Franco le gustó. Las muestras de la diversidad de la riqueza monumental de España, que se veía en las catedrales, en la iglesia, sino mirar también que también aparece el monasterio de los Corial, pues servían para promoción turística, porque esta película se iba a rodar en Technicolor, una nueva técnica cinematográfica que apareció por allí en los años 50. Se veía una pantalla más bien rectangular, con un mayor panorama, aunque yo cuando la vi en blanco y negro. Bueno, pues la historia es de un enorme cañón, que no sé qué ejército general del ejército español, cobardes, lo dejan abandonado, pero los guerrilleros, los españoles, se organizan en una guerra de guerrillas contra los invasores napoleónicos, y se organizan y van al encuentro de este cañón para llevarlo para la conquista de Ávila. Pero según la novela, este cañón, pues un oficial inglés, el capitán Anthony, que interpreta Gary Grant, pues deben trasladarlo a Santander para pues pasar a disposición del ejército inglés, que ya que también estaba en guerra contra el imperio francés de Napoleón Bonaparte. Pero bueno, el jefe de los guerrilleros, que lo interpreta un tal Frank Sinatra, pues que la película es como un hombre de Miguel, pues le dice que no, que sí está dispuesto a ayudarle a llevar el cañón a Santander, pero primero lo tienen que llevar a Ávila para pues poder bombardear las murallas de Ávila y poder tomar Ávila, reconquistar Ávila de los invasores franceses. Y tiene que pasar muchas penalidades. El ejército francés Bueno, amigos, me tenéis que perdonar porque se me había cortado el fondo de pantalla. Pero sigamos aquí. Los ejércitos franceses persiguen a los guerrilleros españoles dirigidos por el jefe guerrillero Miguel, su compañera, que es la tal Juana, interpreta Sofía Loren, y el oficial inglés Anthony, que está allí con la misión de poder llevar este cañón a Inglaterra, pero primero tiene que acompañar a que llegue hasta Ávila para poder, pues, que sea posible la toma de Ávila, el derribo de las murallas de Ávila mediante este cañón. Porque este oficial inglés, Anthony, que interpreta Gary Grant, pues es un oficial que entiende de cañones, sabe cómo repararlos, sabe qué ángulo hay que poner para disparar el cañonazo. O sea que es un experto en el tema de cañones. Y a lo largo de la película se
se sigue toda una aventura en que los españoles tienen muchas dificultades de atravesar territorio muy largo. Me parece que empieza en zona de Galicia, no lo sé muy bien, en donde encuentran el cañón abandonado y luego tienen que atravesar toda la meseta hasta llegar a Ávila. Y allí pues pasan por los alrededores de Salamanca, de Segovia, de Toledo, hasta llegar finalmente a Ávila. Y pues por el camino van pasando cosas, lo de la corrida de toros, la pelea del oficial inglés contra otro guerrillero español, que los guerrilleros españoles suelen llevar pues una navaja, igual que el jefe guerrillero Miguel, que además de un analfabeto, suele llevar una navaja que es para todos los gustos. Los guerrilleros españoles van vestidos acorde como era la vestimenta de aquella época, que esto se ha visto en los cuadros de Goya. Y se ve, por ejemplo, el pantalón, un camisón, una manta, o una chaqueta o una manta, y la navaja no puede faltar en estos tumultuosos días de guerra. Pensar que mucha gente era muy pobre, había mucha pobreza en España, y alguna gente no tenía nada más que lo que llevaba puesto encima, además una manta para poder dormir por las noches, que en Castilla o en la meseta española las noches suelen ser muy frías. Vemos el monasterio de los Escorial cuando se pasa pues ya prácticamente por Madrid, y también vemos el acueducto de Segovia, que se está celebrando la procesión de Semana Santa con la participación de miles de fieles que pues desfilan por Semana Santa con este ropaje de nazareno que ocupa todo el cuerpo y llevando sus tradiciones, figuras tradicionales, figuras religiosas como el Jesucristo, la Virgen María, o sea, lo característico de la religión católica, que era algo muy arraigado en la historia de España. En la película aparece, por ejemplo, que el jefe guerrillero Miguel dice que él quiere ir a Ávila para encontrarse con la estatua de Santa Teresa de Ávila. En Ávila, Santa Teresa es una santa muy importante y muy venerada. Llama la atención, por ejemplo, cómo desmontaron el cañón para esconderlo debajo de las enormes figuras religiosas que se llevan a hombros y que desfilan por Semana Santa. Se dice que se había hecho pues en la nave central de una gran iglesia o de una gran catedral, y que esta escena creo que fue en el interior del monasterio de los Escorial, pero no estoy muy seguro sobre ello. Pero daría mucho de qué hablar sobre esta película, porque no solo es la película entre sí, que es muy buena, que es una película de aventuras de aquella época, que no es nada aburrido porque es acción en todo momento. Aparece también pues el tema de las infidelidades. La compañera, pues Sofía Loren, la Juana, compañera de Miguel, que pues acaba teniendo un romance con el oficial inglés Anthony. Que no solo en la película, en la realidad también habría un romance en la cual Sofía Loren le daría una tremenda calabaza a Gary Grant. Bueno, y al final, pues, con muchos esfuerzos, atravesando ríos, atravesando montañas, subidas y bajadas, pues los españoles llegan a Ávila y se unen todos los guerrilleros de la zona, que se cuentan por miles. Disparan contra las murallas de Ávila, y entonces consiguen entrar en la ciudad de Ávila y pues acaban tomándola y derrotando al ejército francés. El jefe guerrillero Miguel acaba muriendo, igual que Juana, y pues al final, ya muerto Miguel, lo encuentra el oficial inglés Anthony, lo coge y lo lleva ante la estatua de Santa Teresa de Jesús, que era el deseo expreso del líder guerrillero.
Al final acaba pues que ya coge el cañón y se dirige hacia el norte, hacia Santander, donde seguramente quizás le estaría esperando el duque de Wellington para decidir el destino de este cañón, que era el cañón más grande que había en la época. O menos esto se muestra en la película, en la que el oficial inglés que interpreta a David Grant dice que en el mundo no había un cañón más grande que este. Pero bueno, esto es en la novela, en la obra de Cecil Scott Forster. Bueno, habría mucho que hablar de los episodios de la película, que al final os lo dejaré en algún enlace por los si la queréis mirar. Y también os dejaré el libro de Gam, El Cañón, escrito por Cecil Scott Forster, en la que se basa la película. No la tengo en español, creo que en español no está en ninguna parte, pero sí la tengo en inglés y la tengo desde mi biblioteca, de lo cual os dejaré el enlace por si queréis leer la novela, que no es muy larga, digamos, porque es de 100 y pico páginas, pero está escrita en inglés. Los que queráis, pues, los que sepáis inglés, pues que tengáis la ocasión de poder leer esta novela, que fue un gran éxito en Estados Unidos. Bueno, pues aquí tenemos que hablar de los cañones y de las murallas. El cañón más grande que se conoce fue fabricada por la Krupp, que esto fue en la Primera Guerra Mundial, unos cañones gigantescos. Pero bueno, este cañón, pues que sale en la película, es un poquito más reducido, pero se consideraba el cañón más grande de la época, que podía disparar unas balas de hierro así de grandes. Y bueno, que los franceses lo tuvieron muy mal en España, hasta el punto de que Napoleón tuvo que entrar en España para intentar someter España, que tuvo muchas dificultades. Dijo que lo pasó peor en España que en Rusia. Hablando de las murallas, muchas ciudades españolas estaban amuralladas y servían de refugio a los guerrilleros. Tenemos que saber, por ejemplo, el sitio de Gerona o el sitio de Zaragoza, que ha sido bastante ilustrado por la historia. Muchos historiadores han hablado de esta guerra de la independencia de España y de las murallas de las distintas ciudades. Hubieron muchas batallas en España, pero la más destacada fue la batalla de Bailén, ganada por el general Castaños. En Gerona la defendió el general Álvarez de Castro, y en Zaragoza es conocida Agustina de Aragón. Cuando Napoleón ya se ve derrotado, a su ejército ordena que derriban todas las murallas que puedan, porque las murallas fueron una enorme dificultad para poder someter un país como España, tan lleno de orgullo, de valor y de pasión. Al pueblo español no hay ninguna potencia extranjera que lo logre someter, porque el español es un pueblo muy orgulloso, es un pueblo muy valiente. Se une como una piña cuando es agredido por el exterior, o cuando es tomado o invadido por el exterior. Y está muy lleno de pasión. El pueblo español es capaz de lo que sea, sin descanso y poniendo mucho empeño. Por esto el título de la película, Orgullo y Pasión. Cuando se refiere a las murallas, yo sé, por ejemplo, que en Gerona, que yo Gerona me la conozco muy bien, y he hablado más de una vez sobre el sitio de Gerona, el general Álvarez de Castro. Pues Napoleón, cuando ordenó la retirada de las tropas francesas de España, pues también dio orden de derribar todo lo que se pudiera de las murallas. En la actualidad, en Gerona, yo creo que apenas hay un 10 o un 15% de lo que fue la muralla de Gerona. En Besalú, otro pueblo que también me conozco muy bien, ha quedado algo de muralla, que también derribaron los franceses. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Y bueno, quisiera hablar también de la parte de lo que fue la película, que también hay que hablar de la película porque fue bastante polémica. En principio, esta película la tenía que interpretar Marlon Brando, pero Marlon Brando se lo tomó a mal porque sentía menosprecio hacia España.
Dijo, yo tener que rodar una película en España sobre haciendo un papel de jefe guerrillero, de jefe español, yo tener que hacer esto. ¿Y a dónde han localizado este sitio? A un borracho con helicóptero ha localizado este país que se llamaba España, pero Marlon Brando no sabía que España, los españoles somos muy orgullosos y España es el mejor pueblo del mundo. Por eso, desde el exterior, se ha mirado siempre de debilitar en todo lo que se pueda a España. Marlon Brando en aquel momento cobraba $10.000 a la semana, o sea, prácticamente $500,000 al año. En aquella época era una tremenda fortuna. Y luego ya empezaría a pedir salarios de $1.000.000 por película. Marlon Brando era una persona muy caprichosa que incluso para tener que rodar esta película en España tenía una flota de Mercedes y quiso trasladar sus coches Mercedes a los lugares que se desplazara por España, lo cual pues muchos de sus coches Mercedes quedaron destrozados. También dijo que como viera un solo periodista a la entrada del hotel, el Hilton, iba a regresar enseguida a Estados Unidos. Y esto para el director Stanley Kramer fue demasiado. Y le quiso dar el papel a Frank Sinatra, que hacía unos años que había conseguido un Oscar por no sé qué película. Había demostrado buenas dotes interpretativas, aparte de ser cantante. En aquel momento era una persona muy popular en Estados Unidos y también a nivel internacional, lo cual en principio era garantía de éxito de la película. Si en principio esta película la iban a rodar Marlon Brando, la actriz protagonista iba a ser Ava Gardner, la esposa, todavía esposa de Frank Sinatra, que hacía unos años que se habían separado, pero todavía no tenía divorcio. Ava Gardner tenía residencia en Madrid, que estaría pues rodando algunas películas en España, entre ellas un poco más tarde rodaría 55 días en Pekín, que la mujer pues ya muy consumida por el alcohol, Charlton Heston dijo, pobre mujer. Y Frank Sinatra, a pesar de haberse divorciado de Ava Gardner, de la cual pues las causas de divorcio fueron varios episodios de infidelidades y de los caracteres inestables de ambos. Pero Frank Sinatra nunca dejó de amarla. Y ya entrado el siglo XXI, cuando Ava Gardner ya estaba muy envejecida, incluso empobrecida, Frank Sinatra le pagó el tratamiento médico. Ava Gardner ya poco antes de conocer a Frank Sinatra había tenido una aventura con el torero Mario Cabré, que Mario Cabré, aparte de torero, también era poeta y había sido pues también actor, aunque no demasiado importante. O sea que la idea de que Ava Gardner tuviera un romance con Mario Cabré ya había llenado de unos terribles celos a Frank Sinatra, que tomó un avión, voló hacia España y le propuso una sonora bofetada a Ava Gardner. Pero bueno, luego ya llegando al año 1957, Ava Gardner pudo divorciarse de Frank Sinatra. Y esto fue, se separaron en el año 1953, me parece. Y 3, 4, 5, 6, 7, unos 4 años más tarde ya pudo obtener el divorcio por los trámites burocráticos. Pero mientras tanto tuvieron una relación de altibajos. Bueno, y además Ava Gardner en su estancia en España tuvo otro importante y sonado romance con Luis Miguel Dominguín, el prototipo del torero español de los años 50. Luis Miguel Dominguín se acabaría casando con la modelo y actriz Lucía Bosé, que son los dos, Luis Miguel Dominguín y Lucía Bosé, los padres del famoso Miguelito Bosé, Miguel Bosé, que seguro que todos los de mi generación lo conocéis. Y ahora, hablando de
Cary Grant, pues se enamoró de Sofía Loren. En aquel momento Sofía Loren tenía 22 años y Cary Grant tenía 52 años. O sea, se llevaban 20 años de diferencia. Y en la película, Cary Grant, como un caballero inglés que es, se viste de manera muy elegante, es muy educado. Y a diferencia de la vestimenta de los españoles, pues usa el camisón, sus pantalones o su uniforme de oficial militar bien planchado y bien limpio, lo cual es la muestra del caballero, el típico caballero inglés, la elegancia y la educación. Y es que en la vida privada, Cary Grant también era un caballero, una persona muy educada, y sí logró interesar a Sofía Loren, que más de una vez Sofía Loren había dicho que sí que le gustaba Cary Grant a pesar de la diferencia de 20 años, pero amaba a Carlo Ponti. Por delante estaba Carlo Ponti, que también se llevaba una diferencia de edad, yo creo que más o menos de unos 20 años, aunque no lo recuerdo muy bien. Y Sofía Loren tenía mucho sentido de la fidelidad, que estuvo casada con Carlo Ponti y pues le fue fiel hasta su muerte. Bueno, pues, ¿de qué más cosas podríamos hablar de esta película? Hablaría también de los extras. Entre los extras, que fueron casi 15.000, creo que fueron 14.600, dejando aparte los 150 extras especializados que aparecen en la película. Porque en muchos momentos de la película se ven miles de extras atravesando campos, atacando las murallas de Ávila. Pues entre uno de estos extras estaba Adolfo Suárez, que Adolfo Suárez, dentro de 20 años más tarde, sería elegido mediante unas elecciones presidente del gobierno de España. Primero lo puso rey y luego ya pues elegido mediante elecciones generales. En aquella época Adolfo Suárez tenía 22 años y era el secretario, el joven secretario del gobernador civil de Ávila, Fernando Herrero Tejedor. Y en aquella oportunidad de rodar la película, pues a los extras le pagaban muy bien. Y bueno, pagaban bien, no digamos que muy bien, pero pagaban bastante bien. Y pues Adolfo Suárez, pues también logró que lo contrataran como extra para sacarse algo que complementara con su reducido sueldo de secretario del gobernador civil de Ávila, Fernando Herrero Tejedor, que luego lo promocionaría en su carrera política. No podemos obviar que luego Adolfo Suárez también llegaría a ser, pues, gobernador civil, el presidente de la Radio Televisión Española y finalmente, pues, presidente del gobierno. Y, pues, esto es importante destacarlo también. Creo que en Ávila, hace ya unos cuantos años, creo que unos 18, 19 años, se había hecho una exposición de la película Orgullo y Pasión, que está en el recuerdo de muchos abulenses, habitantes de Ávila. Y también salió una una foto del ilustre extra Adolfo Suárez González, que llegaría a ser presidente del gobierno, pero en aquel momento era un perfecto desconocido. Era un subalterno al servicio del gobierno civil de Ávila, del cual el gobernador civil era Fernando Herrero Tejedor. Y bueno, pues igual que Franco le interesó mucho la película porque promocionaba mucho turísticamente a España de cara al turismo en unos momentos que España ya empezaba a abrirse al mundo. Porque claro, la película fue rodada en 1956 y en 1957. Y luego, pues, con lo de la edición, la producción, pues no iba a salir a las salas cinematográficas a partir, digamos, de ya tirando a 1959 o entrando ya a la década de los años 60. Claro, se ve el paisaje español, el campo español, los montes españoles, los ríos españoles, el pueblo de España, lo religioso que es el pueblo español, sus iglesias, sus catedrales, sus pueblos rurales, sus plazas de toros, sus catedrales.
se ve, por ejemplo, el monasterio de los Coriados, algunas importantes catedrales. Se ve también el acueducto romano de Segovia en la procesión de Semana Santa. Se ve también pues las murallas de Ávila. En fin, se ve toda una serie de cosas que representa bastante a España y le iba muy bien para promocionar turísticamente. Y a esto le iba muy bien a Franco. Adolfo Suárez, 20 años más tarde, con la idea también de promocionar la imagen en España, pues una vez vino a España Gina Lollobrigida, que en aquel momento era actriz italiana muy famosa. Y también nos fue en los años 50-60, Gina Lollobrigida era muy famosa y pues muy popular entre el público. Y Adolfo Suárez creyó que le iba a promocionar muy bien en España. Pues le dio una entrevista en el Palacio de la Moncloa. Esta entrevista está publicada en la revista Interview de la época, con un reportaje con abundantes fotografías de las que se ve a Adolfo Suárez atendiendo a Gina Lollobrigida y mostrándole el Palacio de la Moncloa y hablando pues de cosas más que sería una charla entre amigos y no necesariamente de política. Bueno amigos, pues habría mucho de qué hablar de esta película y por si os interesa os lo dejo en el enlace que os llevará a una de mis nubes por si la queréis ver y también os dejaré un enlace que os llevará al libro en que se basa esta película y por si os interesa leer los que sepáis en inglés porque en español no la tengo. Y bueno, repito, es una de las películas que más me gustó, que ponderaba el valor de los españoles, el orgullo, la pasión, la unidad de España y mostraba muchas cosas de la cultura española, de las tradiciones seculares españolas. Y bueno, ya es una película clásica que no es que se hable mucho de ella y tampoco en las escuelas hablen mucho de ella, porque bueno, creo que es una película que merece la pena verla y tener que hablar. Y ya os lo digo que yo la vi con 10 y pocos años y me dejó muy impresionada a pesar de que la vi en blanco y negro. Y las otras películas eran pues 55 días en Pekín y muchas de estas superproducciones se harían en España, lo cual vendría muy bien para España por las divisas de dinero que aportaban los estudios de Hollywood en una época que en España todavía íbamos muy desarrollados. Pensad que en ciertos aspectos, cuando se rodó esta película en España, en el segundo lustro de los años 50, pues muchos lugares de España vivían prácticamente en la Edad Media. Y por esto, pues, esta película adquiere su importancia en cuanto representa a lo español. Y en los tiempos actuales, que hay desunión, que hay menosprecio a lo español, que hay falta de respeto a lo español. Pues esta película nos da cierta idea de lo que era el patriotismo. El patriotismo que tiene que volver a resucitar, que hay que volver a fomentar frente a estas agresiones exteriores. En la actualidad, estas agresiones exteriores son el tema de Marruecos, el tema de la Unión Europea, von der Leyen y otros intereses geopolíticos que no nos favorecen a España. Y esta película pues puede dar para reflexionar. Bueno amigos, espero que disfrutéis de la película y no me enrollo más. Y sé que hay muchas más películas, pero estas son las más importantes. Orgullo y pasión, 55 días en Pekín y El terrible burlón, aunque El terrible burlón no se rodó en España. Sin embargo, si otras películas, por ejemplo, El Cid con Charlton Heston, que igual Charlton Heston junta con Ava Gardner y el propio Charlton Heston se rodó 55 días en Pekín. Bueno amigos, hasta el próximo vídeo, que tengáis muy buen día. Adiós.